Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Continúa avanzando la invasión de las tropas rusas en el territorio ucraniano. La jornada de hoy tuvo varios hechos para destacar. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que condena la invasión de Rusia a Ucrania. Durante esta segunda sesión de emergencia hubo acusaciones sobre el uso de armas de guerra prohibidas y también de ataques contra la población civil en territorio ucraniano. Por su parte, las tropas rusas afirmaron ya haber tomado el control de la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania. Sería la primera capital regional en ser conquistada por el ejército ruso. Mientras tanto, en Kharkov, la segunda ciudad más poblada del país, siguen bajo asedio ruso. Así es como están las cosas. Veamos. La invasión de Ucrania está resultando más difícil de lo que Putin esperaba. En el séptimo día de guerra, las Fuerzas Armadas de Moscú se encuentran con una fuerte resistencia sobre el terreno. Entre los militares rusos se han producido más bajas de lo previsto y así como problemas logísticos, Rusia enfrenta dificultades para hacer llegar sus suministros a todas sus tropas a lo ancho del vasto territorio ucraniano. En un batallón ruso hay 10 camiones, eso es todo. Eso proporciona autonomía durante 48 horas. Después, toda la unidad tiene que detenerse hasta conseguir más combustible y descansar. La logística de las Fuerzas Armadas rusas simplemente no es suficiente para sostener operaciones prolongadas en territorio hostil. Esta podría ser la razón por la que el convoy de 60 kilómetros de tanques rusos todavía no ha entrado en Kiev. Las brigadas de blindados penetrando lentamente en la capital eran un plan B, después de que Ucrania derribara los helicópteros rusos de combate que tenían la misión de tomar por sorpresa la capital el día 1. La ofensiva rusa no avanza como estaba previsto. No se han alcanzado los principales objetivos e incluso en la doctrina rusa sabemos que si no se es capaz de conseguir los objetivos clave en las primeras horas, añadir más tropas, invertir más días no va a hacer que la operación sea un éxito. En los últimos días, Rusia ha aumentado sus ataques aéreos contra grandes ciudades, como contra Kharkov en el este y Odessa, Mariupol y Jersón en el sur, lo que podría significar un cambio de estrategia. En Chechenia y Siria, Moscú usó artillería y bombardeos para reducir el terreno a cenizas. De hecho, podría ser una maniobra deliberada. Kiev y otras ciudades en Ucrania se están desgastando y la moral irá bajando. Y en ese momento el convoy ruso rodea Kiev y empieza el bombardeo de la ciudad y luego el bombardeo con artillería pesada. No creo que tengamos que asumir que Rusia esté cerca de retirarse de este conflicto. Moscú renovó sus amenazas de escalada el martes, después de que Putin ordenara poner en alerta su arsenal nuclear. Por otro lado, el ministro de Defensa de Ucrania dice tener pruebas de que el ejército de Belarus se prepara para enviar tropas de apoyo a Rusia, una información que el presidente Alexander Lukashenko niega. Del lado de Estados Unidos han mantenido su apoyo logístico a Ucrania a través de los aliados de la OTAN y a través de ayudas económicas. Durante su primer discurso del Estado de la Unión, el presidente estadounidense Joe Biden aseguró que tropas de su país no pisarán suelo ucraniano. Escuchemos. Pero quiero ser claro. Nuestras fuerzas no van a entrar en un conflicto con fuerzas rusas en Ucrania. Nuestras fuerzas no van a ir a Europa a combatir en Ucrania, sino a defender a nuestros aliados en la OTAN en el evento en que Putin decida seguir moviéndose hacia el occidente. Mientras tanto, desde la Unión Europea pidieron cesar los ataques contra la población civil y darle espacio a la diplomacia por encima del uso de las armas. Así lo dijo el canciller alemán Olaf Scholz. Quiero pedir una vez más que se detengan inmediatamente todas las operaciones de combate. Deben cesar los ataques a la población civil y a las infraestructuras civiles y, por supuesto, debe haber de nuevo una gran oportunidad para la diplomacia. Nuestra línea es clara. No intervendremos militarmente. Eso se aplica a la OTAN. No lo hará y para todos los demás. En esta situación, eso sería un error. Desde Ankara, la embajada ucraniana en Turquía indicó que más de 2.000 civiles han muerto desde el comienzo de la invasión, mientras que el cerco a la ciudad de Kiev, la capital, se estrecha poco a poco.
De otra parte, desde Rusia, en una entrevista para la cadena Al Jazeera, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que el presidente estadounidense Joe Biden sabe que la única alternativa a las sanciones impuestas a Rusia es una tercera guerra mundial, que sería una guerra nuclear devastadora. De inmediato, las alertas a nivel mundial saltaron después de estas declaraciones. Sin embargo, horas después, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, trató de bajar un poco la tensión y dijo textualmente, abro comillas, mi país bajo ningún concepto tiene la intención de apretar el botón rojo nuclear. ¿Qué hay detrás entonces del discurso del Kremlin y del discurso del presidente Putin? ¿Y cuál es el alcance de los hechos más recientes en esta invasión de Rusia al territorio ucraniano? Para analizar este tema hemos invitado a Zaira Badillo. Ella es analista internacional, historiadora con énfasis en historia rusa y de la Unión Soviética. Estudia también los procesos políticos en el espacio postsoviético. Está en la ciudad de Londres, en el Reino Unido. Y también está con nosotros Iván Kuišević. Él es analista internacional e investigador de la Universidad de Tartu en Estonia. Desde allí, en el extremo oriental de la Unión Europea, se une a esta conversación. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con todos sus comentarios y preguntas. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, ya lo saben, también en Instagram y en Twitter, como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos sus comentarios y sus preguntas. Comienzo entonces con Zaira en la ciudad de Londres. Por el tema con el que abría yo la presentación del programa, y es esa votación de una resolución de la Organización de Naciones Unidas, una decisión que no es vinculante, pero sorprenden algunas votaciones, por ejemplo la de El Salvador. El Salvador se abstuvo de tomar alguna posición y de votar en este voto en la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué interpretación se puede hacer de los resultados y esa postura de El Salvador? Bueno, hay que entender que muchos países en Latinoamérica y también en lo que fue el espacio soviético, espacio hoy postsoviético, mantienen relaciones muy estrechas con Rusia en la área económica, ¿no? Y no han querido tomar una posición antagonizante, ¿no? Con lo que está sucediendo en Ucrania. Hemos visto también abstenciones de otros países que fueran parte de la Unión Soviética y que no han querido como tal tener una confrontación con Putin, porque esto les va a afectar económicamente, ¿no? Así que yo veo más bien estas decisiones no de tipo ideológico, yo lo diría un poco pragmático y estratégico, ¿no? De mi parte. Estratégico. Iván, ¿cuál es su percepción sobre estas votaciones en la Organización de Naciones Unidas? Al respecto de América Latina, estoy de acuerdo con Zaira que en efecto hay un interés económico, hay una perspectiva económica de continuar una colaboración con Rusia más allá del conflicto. Encima de eso también hay una condición geopolítica que los países de América Latina quisieran encontrar aliados fuera del hemisferio con tal de fortalecer su perspectiva al respecto de las grandes potencias del continente. Por lo tanto, veo comprensible esta postura que toman. Fuera de América Latina veo en países en África y en Asia también varias abstenciones, y en varios casos eso tiene que ver también con intereses comerciales. No obstante, pienso que hay bastantes indicios que hay una claridad que esta guerra se trata de una guerra de agresión que viola varios de los principios fundamentales de relaciones internacionales, como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial. Claro, y lo cierto es que la mayoría de los países integrantes de la Organización de Naciones Unidas votaron a favor de esta resolución. Hubo una mayoría, pero también era importante analizar estos países que se abstuvieron o que votaron en contra. Iván, continúo con usted allí en el sureste de Estonia para preguntarle por uno de los temas que fue debatido en esta segunda reunión de emergencia de las Naciones Unidas, y es el uso de armamento no permitido en conflictos. Hay algunas denuncias que supuestamente Rusia los está utilizando, sobre todo en el asedio a la ciudad de Kharkov, en el este de Ucrania. ¿Quiénes supervisan el uso del armamento a nivel internacional? ¿Quiénes pueden dar garantías que este armamento no permitido está siendo usado por Rusia? ¿Y quién podría exigirle al gobierno, al Kremlin, detener el uso de estas armas? Porque se habla de bombas termobáricas, las que estaría usando Rusia allí, y de ser confirmado, ¿qué sanciones podrían pesar sobre la Federación? En este momento, en términos prácticos,
la única autoridad que pudiera detener a Rusia de usar estas armas restringidas es el Kremlin y el comando militar ruso. Por el momento la diplomacia, no solamente la diplomacia entre Ucrania y Rusia y Occidente y Rusia está detenida en gran medida, pero también otras participaciones de organizaciones internacionales, entre ellas aquellas que monitorean el uso de armamento restringido. De este modo, ya ha habido evidencia del uso de semejantes armas por parte de Rusia en otras batallas, en otros escenarios, en otros conflictos, y no ha habido una autoridad que ha sido capaz de imponerse al Kremlin y demandar que sean respetadas estas restricciones. Según reportes, Rusia ya habría utilizado algunas de estas bombas termobáricas durante el conflicto en Chechenia a finales de los 90, principios del 2000. Hace ya un buen tiempo. Tampoco hay una evidencia clara sobre el uso de estas bombas. Zaira, esto a nivel internacional, ¿qué consecuencias trae para un país como Rusia, que es un país netamente militar, que le apuesta a que buena parte de su industria sea enfocada en el desarrollo de armamento nuclear y de armamento para este tipo de combates? No necesariamente nuclear, pero sí armas de destrucción de amplio rango como las bombas termobáricas. Bueno, Rusia realmente tiene un gran mercado, ¿no? Un armamento militar, vende a muchos países de Asia, Medio Oriente y también de Latinoamérica su equipo militar y es parte de su inteligencia militar, ¿no? Pero en relación a estas bombas que también en el caso de Siria se ha podido documentar luego de finalizada el conflicto, las tensiones, grupos humanitarios han podido recopilar información en relación al tipo de bomba que se lanzó. Yo creo que ya Rusia está ahogado en muchas sanciones, todavía quedan otras sanciones que podrían afectar su economía, como sabemos en la parte del gas y el petróleo, que no han sido sancionados, pero yo creo que más allá de un golpe moral, ¿no? No creo que vayan a haber otras sanciones en relación al uso de este tipo de armamento militar que no está permitido en la guerra. Ya sabemos que en Siria han habido casos en los que se ha probado que las ha utilizado. En Chechenia, como muy bien usted comentó, ha sucedido lo mismo. Pero, en fin, esta parte de la guerra también en muchas ocasiones se ha acusado al gobierno de los Estados Unidos en el tipo de armamento que utilizó en la guerra de Afganistán. Así que yo, más que pensar que sanciones, es una cuestión ética y moral que el pueblo ruso y sus dirigentes tienen que enfrentar, digamos, de forma histórica, ¿no? Porque es bien que lo que sucedió en Chechenia se quedó en el pasado, pero yo creo que hay una huella muy oscura en la historia de Rusia y la forma en que ese conflicto se llevó a cabo. Y yo lo vería de esa forma, no creo que vaya a haber grandes repercusiones. Quiero que pasemos a hablar del tema de la población civil, que son los ciudadanos ucranianos los que han quedado en el fuego cruzado, sobre todo los que están en la región del Donbass, que quedaron entre los separatistas, el ejército ruso y el ejército ucraniano disputándose esta región del este de Ucrania. Pero ahora vemos también grandes ciudades, como por ejemplo Mariupol, puerto importante en el mar de Azov, y sobre todo Kharkov, que es la segunda ciudad más poblada de Ucrania. Llama mucho la atención que Rusia esté atacando, asediando esta ciudad donde la mayoría de la población es ruso parlante, que es supuestamente lo que el ejército ruso fue a defender en Ucrania, ese supuesto genocidio y ese supuesto ataque contra la población rusa en el este de Ucrania, pero las imágenes que llegan desde Kharkov de la destrucción de la ciudad son devastadoras y por ende, como daño colateral, los civiles quedan en la mitad del fuego cruzado. Iván, ¿cómo interpretar esa posición del Kremlin de defender a los prorrusos, defender a los rusoparlantes, pero atacar la ciudad con mayor cantidad de población rusa en Ucrania? Es una completa divergencia en el discurso ruso y las acciones que las Fuerzas Armadas rusas están tomando en el terreno. Por un lado, en 2014 fue muy dramáticos eventos en los que la intervención o la invasión de Ucrania en aquel momento fue justificada en proteger a la población rusa, pero la evidencia que ha surgido desde entonces y especialmente ahora es que no hay un particular respeto acerca de quién es hecho víctima en este conflicto, en la población civil.
no hay una distinción en ese sentido entre alguien que habla ucraniano y alguien que habla ruso en esta guerra. Por ahora, la imagen que emerge es que para Rusia todos son ucranianos en Ucrania y de tal manera luchan. Zaira, su opinión. Unos son ucranianos, otros son rusoparlantes. Tal parece que los rusoparlantes más tenidos en cuenta son los que estaban en Donetsk y Lugansk, y los ciudadanos rusoparlantes de Kharkov simplemente tuvieron que resistir. A esta hora siguen resistiendo los ataques de las fuerzas militares rusas y el asedio a esta ciudad de poco más de 2,5 millones de habitantes. Sí, no, la situación en Kharkov también es terrible, ¿no? Una ciudad tan importante, rusoparlante, con 1,5 millones, lo que sucede al sur. Yo pienso que aquí hay una combinación de factores. Es cierto que la población está luchando bien fuerte en contra de lo que ven como una invasión muy injusta, ¿no? Pero también vemos una desorganización y una falta de estrategia clara, o tal vez las estrategias que tenían pensadas, tomando en consideración el apoyo de la población rusoparlante, no fueron efectivas y no tenían, como decir, un plan B. Pero aquí se ha demostrado, y lo están discutiendo los especialistas en seguridad, que hasta cierto punto ha fallado, ¿no? Han fallado los militares rusos en la rapidez que han llevado a cabo los ataques y cómo lo han planificado. Así que yo diría que hay una combinación, pero hay que entender que Rusia desde un principio quiere consolidar esta región del este, ¿no? De Donetsk y Luhansk, y estas ciudades que está atacando son de suma importancia para tener consolidado al menos esta parte este del país, ¿no? Antes de que empezara la guerra, muchos de nosotros éramos muy escépticos en torno a un ataque, a una invasión masiva de Ucrania, pero habían ciertos mapas circulando en las redes sociales que hablaba de que uno de los planes era más o menos dividir un poco Ucrania, como habrá sucedido con otros países del mundo donde han enfrentado este tipo de conflictos. Hablemos de Corea del Norte, Corea del Sur, por ejemplo. Así que yo pienso que un poco ellos pensaban que estas ciudades, al estar en el área este y tener históricamente una relación más cercana con Rusia, iban a tener un apoyo masivo de la población. Al no tenerla, tal vez no tenían bien diseñado una estrategia para tomarlas de forma más rápida. Sí. Yo pienso que una combinación de factores hay. Zaira, hablamos entonces de una estrategia que no les está funcionando, una resistencia ucraniana que ha tomado por sorpresa no solamente a los rusos, sino al mundo entero. Ver a los ciudadanos ucranianos levantados defendiendo a su país con lo que tienen, con las armas que reciben o con lo que han podido fabricar en sus propias casas para defender la soberanía de su país. Pero vemos algunos aciertos por parte de los rusos, lo estábamos reportando, ya tomaron la ciudad de Jersón en el sur del país, muy cerca de la península de Crimea, un territorio que también Rusia se anexó. ¿Qué significativo es haber tomado Jersón? ¿Es una ciudad capital de una región? ¿Es significativo esto? La estrategia tal vez era más rápida y no han podido avanzar tan rápido como ellos pensaban. ¿Qué análisis hace usted? Iván, también le hago la misma pregunta más adelante. Esta ciudad es importante. Iván, si quieres, adelante. Adelante, Iván. Claro, perdón. Con la captura de Jersón abre esa puerta de entrada para las Fuerzas Armadas rusas, especialmente desde Crimea, para avanzar hacia el oeste. No obstante, la captura de cada ciudad y de cada sitio no garantiza el control territorial para las fuerzas rusas, porque alrededor de cada ciudad habrá varios pueblos, varias comunidades que tendrían que visitar una por una e integrar al comando de ocupación. Y mientras cada una de estas comunidades va a resistir, o en alguna medida u otra, impidiendo una consolidación de la ocupación rusa de manera tan eficaz como ha aparecido en ciertos lugares. Sí. Por lo tanto, la caída de Jersón no garantiza que el ejército ruso sea capaz de penetrar más allá hacia el oeste desde el punto de Crimea. Zaira, en ese orden de ideas, tomando en cuenta lo que dice Iván, entonces, ¿qué pasa con el cerco a Kiev? Muchas personas esperaban, o por lo menos los rusos esperaban, que Kiev cayera en menos de una semana. Vemos que se ha ralentizado la llegada de tropas allí, hay problemas con el suministro, no ha sido fácil para las tropas rusas llegar a Kiev.
y la toma de la capital, que sería, digamos, una de las joyas de la corona en esta batalla, no ha sido tan rápido como la gente esperaba. ¿Qué puede estar fallando ahí o parte de la estrategia, ganando un poco de tiempo en el Kremlin? Yo creo que ahora mismo tal vez el Kremlin está tratando de ganar un poco de tiempo, ¿no? Las negociaciones no hemos vuelto a tener la segunda ronda de negociaciones como esperábamos para el día de hoy. Sí están habiendo, a medida que ahora estamos hablando, han habido unas explosiones muy importantes, muy fuertes en el centro de Kiev, en una estación de ferrocarril, de trenes, ¿no? Y así que un bombardeo constante a mí me da la impresión de que quieren llevar a cabo mayor destrucción y asfixiar a la población y a la misma vez dar un poco de tiempo tal vez para ver qué se va a negociar. Entrar a Kiev va a ser un escenario terrible, ¿no? Es una ciudad inmensa, hay una población que está muy comprometida con la defensa de su ciudad. El líder ucraniano Zelensky ha demostrado ser un líder con gran capacidad, ha unido a ese pueblo y esa batalla es una batalla que yo creo que ninguno de nosotros quisiera ver, va a ocasionar mucha muerte de civiles y también va a ser una masacre de soldados rusos que como hemos muy bien visto, no en la prensa rusa, pero a través de las redes sociales en ruso, que estos son soldados, muchos de ellos no preparados, eh, y que tal vez la toma de la ciudad va a ser un desastre para Putin. Así que yo diría que Sí. está esperando tiempo y ver que podría resolver unas segundas negociaciones que si no se, que deberían ser entonces para mañana, ya que no se llevaron a cabo hoy. Ya vamos a hablar de ese escenario de las negociaciones. Kiev tiene un peso histórico para los rusos, es donde prácticamente comenzó el pueblo ruso, el pueblo eslavo, en la antigua Rus de Kiev hace muchísimos siglos atrás, y de ahí esa conexión histórica que comenzó entre los rusos y los ucranianos. Es un sitio histórico para el pueblo eslavo y tendría un peso muy grande a nivel cultural e histórico, una caída y una destrucción de esta ciudad. Hablemos de las negociaciones. Vemos aquí un actor que también vale la pena analizar, Iván, y es Belarus, un país que también ya ha entrado a combatir en cierta forma, prestó su territorio para el desplazamiento de las tropas rusas y ya ha recibido sanciones internacionales. Esta mesa de negociación a tres bandas, ¿qué tanto puede avanzar? ¿Qué análisis hace usted de esta negociación que no ha dado ningún tipo de resultados hasta ahora? Por el momento, el hecho que las partes de este conflicto están hablando da alguna esperanza que la diplomacia no está más allá de lo posible en el momento actual. La gente que las partes han enviado a estas negociaciones muestra en qué grado están comprometidos a discutir y a encontrar una solución pacífica y a terminar la guerra actual. Del lado ruso no parece todavía que hay no han sido enviados Lavrov o personajes más importantes de la diplomacia rusa. No obstante, el hecho que hay una segunda vuelta de negociaciones y todavía que ha habido consultaciones con las capitales respectivas, esto da alguna esperanza que estas discusiones, estas negociaciones no van a ofrecen quizás van a ofrecer una salida, pero es muy pronto para saber con certeza. Y Zaira, su opinión sobre estas negociaciones. Sí, es importante esa línea de comunicación. A ciertos canales rusos hablan de que a pesar de que la ciudad de Kharkiv o Kharkov y Kiev están asediadas, todavía hay ciertos canales humanitarios, ¿no? Así que es importante la conversación, que haya una línea de comunicación entre el jefe ucraniano y la diplomacia rusa, independientemente de lo que se logre, ¿no? A veces eh, uno piensa que ambos lados están pidiendo lo imposible. Sí. Por un lado, Ucrania quiere su Crimea de vuelta y no va a estar de acuerdo con una independencia para las repúblicas de Donetsk y Luhansk. Claro. Por otro lado, ya sabemos que Vladimir Putin cree que Ucrania no es posible con Zelensky, así que habría que ver qué es lo que ambos mandos quieren negociar. Yo creo que estamos en un momento dado donde al menos lo importante es que hay una línea de comunicación abierta entre ambos grupos y eso nos da a entender de que se van a comprometer en algo. Sí. Yo lo veo positivo también.
Hablemos ahora, ya estamos llegando a la recta final del programa. Quiero que hablemos de el discurso desde el Kremlin. Lo mencionaba al principio del programa, esas declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov hablando de una posible tercera guerra mundial de escala nuclear, diciéndole al presidente de Estados Unidos que era la única respuesta que podrían dar ellos a las sanciones que han recibido. Luego tuvo que salir la portavoz de la Cancillería a bajar un poco los nervios a nivel internacional. Iván, ¿usted cree que ahí se está contradiciendo un poco el discurso del Kremlin, que ya se empiezan a abrir algunas grietas sobre la información que se entrega, sobre la perspectiva de lo que pueden pensar Putin y Lavrov y el resto de funcionarios que están en un segundo nivel, por debajo de ellos, en cuanto a las declaraciones, que hay discrepancias al interior del Kremlin? ¿Cómo lo ve? Pienso que por el momento podemos hablar de problemas de comunicación o de cierto retardo de la información, de cuánto tiempo toma de llegar a un departamento, a otro, del Kremlin, a los ministerios. Hay que recordar que Putin ha estado por los últimos 2 años casi completamente en aislamiento, con lo que levanta muchas preguntas acerca de la eficiencia del Kremlin para comunicarse con los ministerios. Entonces, es posible que hay cierto retraso en la comunicación. No solo eso, pero también la evidencia que emerge y los ajustes tácticos y operacionales de la guerra en Ucrania de parte de las Fuerzas Armadas rusas muestran que están en proceso también de reconsiderar su estrategia, y esto seguramente causa ciertas disfunciones en la estrategia de comunicación. Por el momento no lo interpretaría como una verdadera divergencia en las perspectivas. Puede haber una divergencia más adelante, sobre todo si la guerra continúa sin producir los resultados esperados, pero por el momento es temprano para que una disfunción tal emerja. Y Zaira, su opinión sobre este tema, si hay leves grietas dentro del Kremlin en cuanto a las opiniones, y qué tan conectado está el Kremlin con el sentir de los rusos de a pie. Le pregunto porque veíamos manifestaciones de ciudadanos rusos en contra de la guerra, miles de ellos arrestados por la policía rusa, y hay un cierto malestar entre los ciudadanos por esta invasión, por esta guerra desatada por el ejército ruso, pero también hay que decir que los ciudadanos están solamente expuestos a el discurso del Kremlin a través de los medios de comunicación, los cuales la gran mayoría de ellos, por lo menos la televisión, que es el medio número 1 para informarse allí, está controlado por el Estado. Hay una uniformidad en el discurso en todos los noticieros y en los programas. 2 cosas. Yo pienso que en relación al comentario sobre una posible guerra nuclear es un acto de desesperación, ¿no?, de parte de Putin. Y eso nos da a entender hasta cierto punto que es cierto lo que comentan de que está muy molesto en términos de cómo se ha llevado a cabo toda la invasión a Ucrania. Yo lo veo así como una guerra de discurso, pero es muy peligroso lo que hace. Segundo, en relación a las protestas, sí han habido muchísimas protestas, y a través de las redes sociales, que algunas están prohibidas. Hay que entender que hace mucho tiempo el ciudadano ruso promedio ya no ve la televisión, ¿no? Accede toda su información a través de las redes sociales como Telegram, y por decir un ejemplo, pero muchas otras, y es muy creativo, ¿no?, para buscar la información que necesita. Así que en ese sentido yo considero que gran parte de la población rusa está completamente abochornado de lo que está sucediendo. No se lo veía venir esta invasión, ¿no? Todo el tiempo era como que era más bien todos unos discursos bélicos que provenían de Washington, D.C., que eran infundados, ¿no? A mí me parece que esto ha tomado de sorpresa a gran parte de la población rusa, se han manifestado, y ellos sí están buscando su información. Ya lo han hecho hace muchos años, ¿no? La represión de Putin no es una cosa de hoy, ha venido encreciendo, como decimos, pero ya hace 15 años uno puede decir que los medios noticiosos están muy controlados. Pero él ha perdido contacto con la población rusa. Hay en historia, ¿verdad?, esta idea de que los dictadores, luego de que llevan mucho tiempo en el poder, se enajenan, ¿no?, de la realidad de su ciudadano promedio. Y el pueblo ruso no es el pueblo ruso del 50 de Stalin, no, este no es el pueblo soviético. Esta es una sociedad muy diferente que se ha aprovechado de pequeños adelantos democráticos, se ha aprovechado de la globalización, viaja, y yo creo que él no está en contacto con esa población. No sé de qué manera van a poder enfrentar las consecuencias,
pero creo que es muy peligroso la decisión que Putin ha tomado. Zaira, rápidamente le pregunto, ¿le parece a usted que el presidente Putin está en un punto de no retorno que le cobraría más peso a nivel internacional, a su credibilidad y a su estatus internacional, reversar lo que ha hecho, retirar tropas o desescalar esta incursión militar, esta invasión al territorio ucraniano, que continuar con ella? Ir ya por Kiev y la caída de Ucrania definitivamente puede ser la mejor salida que tiene el presidente Putin. ¿Cómo lo ve? En mi opinión, y habiendo estudiado a Putin, yo creo que no hay retorno, ¿no? Él no va a retirarse de Ucrania, va a seguir atacando, desgraciadamente. La única forma de terminar este conflicto es que haya un cambio de poder, pero también va a depender del apoyo que la OTAN, los Estados Unidos, le sigue dando a Ucrania, ¿no? En términos de financiero, ¿no? Los millones y millones y billones que le están prometiendo a Ucrania en armamento militar tienen que llegar ya, el apoyo de inteligencia también, a ver hasta qué punto Ucrania puede seguir enfrentando a Rusia, Sí. pero del lado del lado de Putin, según su carácter, no hay vuelta atrás. Iván, para terminar el programa quería preguntarle a usted en particular, sé que usted está en el sureste de Estonia, es una exrepública soviética, un país que ha estado encendiendo todas las alarmas desde el inicio de esta confrontación entre Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos y por supuesto Ucrania. Ya han recibido tropas del ejército inglés, el Reino Unido ha llevado algunas tropas allí, tienen frontera con Rusia. Y hay un gran temor, dados los antecedentes históricos que ha tenido Estonia con Rusia. ¿Cómo está la percepción de la gente allí? ¿Qué sienten al ver Ucrania invadida por los rusos? ¿Qué dicen los estonios? ¿Qué dicen, qué comentan sobre los rusos, sobre los deseos de Putin y la percepción que hay en la calle, en el día a día, allí en Turku? Hay una gran indignación hacia los eventos que suceden en Ucrania. Y hay un gran sentimiento de solidaridad hacia los ucranianos y las víctimas de esta guerra. También hay un gran sentimiento de solidaridad hacia el pueblo de Belarus, que se encuentra partícipe contra su voluntad en este conflicto. Por otro lado, también hay cierta seguridad o un cierto sentimiento que la OTAN está dispuesta a luchar por la seguridad de Estonia y de los países bálticos. No obstante, el hecho que la situación es tal que hay que recurrir a la OTAN y contar con la OTAN a grado que la diplomacia ya no es una opción, demuestra que la situación, cuánto se ha deteriorado la situación. Sí. Por otro lado, no hay pánico, no hay una sensación que hay que prepararse para una contingencia. Estonia es un país con una muy arraigada cultura de preparación, de tener recursos en casa, de estar listos para cualquier emergencia. Pues se sabe que en efecto hay una historia con los vecinos alrededor, Rusia de modo más reciente. Entonces, claro, hay temor. Pues con este testimonio de Iván y con el análisis también de Iván y de Zaira, cerramos este programa de El Debate. No cierro con la pregunta habitual de qué va a suceder, porque esta guerra está en curso y mañana los hechos pueden cambiar completamente el destino de este país del este de Europa. Les agradezco a mis invitados por haber estado con nosotros hoy, haber hecho este análisis, y a ustedes gracias por la sintonía. Sigan con France 24. Los espero mañana en El Debate de France 24, un poco mejor de la garganta. Nos vemos.